Muy buenos días. Hoy les vamos a presentar el laboratorio número uno, que es determinación de la densidad, peso específico y gravedad específica, presentado por Kevin Chicaiza, Carlos Rivera y Julián Velázquez. Muy bueno. Como introducción tenemos que la densidad y el peso específico son propiedades fundamentales para caracterizar el comportamiento de los fluidos en ingeniería. La densidad se define como la masa por volumen y es una propiedad que depende de la temperatura y la presión, según Frank en 2000. Por otra parte, el peso específico corresponde al fluido, al peso del fluido por unidad de volumen y se relaciona directamente con la aceleración de la gravedad, según Robert en 2015. La determinación experimental de estas propiedades permite comprender fenómenos como la flotación y el equilibrio hidrostático, que son fundamentales para la mecánica de fluidos. La densidad se define como masa sobre volumen porque mide cuánta materia hay contenida en un espacio determinado. Es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad total de fluido, sino de su naturaleza. Además, puede variar con la temperatura y la presión, ya que éstas eh, modifican el volumen del fluido y por lo tanto alteran eh, la relación entre la masa y el volumen. Por ejemplo, el aceite presenta una densidad de 850 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que el agua potable presentó 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso significa que en el mismo volumen el agua contiene mayor cantidad de masa que el aceite. Desde el punto de vista molecular, esto ocurre porque los hidrocarburos del aceite tienen menor compactación intermolecular que el agua. Esta diferencia de densidad explica por qué el aceite flota sobre el agua, fenómeno fundamental en ingeniería ambiental para el diseño de separadores de grasas y trampas de aceite. Eh, Además, en hidráulica, la densidad influye directamente en el cálculo de presión hidrostática, ya que la presión depende de la densidad por la gravedad por la altura. También es importante mencionar que estos valores pueden variar si la temperatura cambia. Un aumento de temperatura produciría una disminución de densidad debido a la expansión volumétrica del fluido. Por eso, en aplicaciones industriales, siempre se corrigen los valores de densidad a una temperatura de referencia. Esa sería más o menos una representación de eh, la densidad. Y como objetivos tenemos como objetivo general que es determinar la densidad absoluta, peso específico y gravedad específica de algunos fluidos líquidos. Y los objetivos específicos es determinar la densidad absoluta de algunos fluidos líquidos, determinar la densidad relativa de algunos fluidos líquidos y determinar el peso específico de algunos fluidos líquidos. Bueno, y pues en nuestro caso los fluidos que nosotros analizamos fueron aceite, aceite de motor, agua con azúcar, vinagre, glicerina y agua procesada. Y como objetivos tenemos como objetivo general que es determinar la densidad absoluta, peso específico y gravedad específica de algunos fluidos líquidos. Y los objetivos específicos es determinar la densidad absoluta de algunos fluidos líquidos, determinar la densidad relativa de algunos fluidos líquidos y determinar el peso específico de algunos fluidos líquidos. Bueno, y pues en nuestro caso los fluidos que nosotros analizamos fueron aceite, aceite de motor, agua con azúcar, vinagre, glicerina y agua procesada. Bueno, esta fue la metodología que se llevó a cabo en el laboratorio y como primer paso eran tener listos todos los materiales o equipos. Aquí utilizamos un viscómetro, probeta y también un hidrómetro. El primer paso era llenar la probeta de suficiente líquido, que en nuestro caso utilizamos agua con azúcar, utilizamos vinagre, utilizamos aceite de motor, también utilizamos glicerina y agua potable. Entonces, seguida de esto, lo que hicimos fue llenar la probeta con suficiente líquido para que el hidrómetro pueda flotar libremente y este no se tope ni con las paredes ni con la superficie de la probeta.
Después verificamos que el nivel de líquido alcance un punto adecuado de la escala del hidrómetro para hacer una correcta lectura. Después de leer los valores correspondientes en la escala de cada líquido, lo que hicimos fue determinar la densidad absoluta, el peso específico, gravedad específica, con sus respectivas fórmulas. Los requeridos para cada fluido a analizar. En primer lugar, calcularemos la densidad absoluta, la cual es la cantidad de masa que hay en un volumen determinado de una sustancia, donde lo calcularemos tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. El sistema internacional es el sistema oficial en casi todo el mundo, adoptando por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas como unidades tenemos el metro, el kilogramo, el segundo, grados Kelvin y Newton. Es importante ya que es el estándar mundial en la ciencia e en la ingeniería y es obligatorio en Colombia y en normatividad técnica. Después también realizamos los cálculos en el sistema inglés, donde es usado principalmente en los Estados Unidos. Como unidades tenemos el pie, la libra, el galón y los grados Fahrenheit. Es importante ya que Estados Unidos es una potencia industrial y tecnológica y muchos equipos importados vienen en PSI, en grados Fahrenheit y en galones. Después calculamos el peso específico, el cual es el peso que tiene una sustancia por unidad de volumen y nos sirve para calcular fuerzas en fluidos como presión y empuje y diseñar tuberías, tanques y estructuras hidráulicas. Por último, calculamos la gravedad específica, la cual es la relación entre una sustancia y la densidad del agua, donde sus unidades son en esta tabla se puede observar los datos de las muestras que recolectamos y que calculamos, donde el análisis que se pudo realizar es que los resultados obtenidos evidencian una variación significativa de la densidad entre los diferentes fluidos analizados, en donde la glicerina nos dio 1280 kilogramos metro cúbico, la cual presentó la mayor densidad. Esto se debe a su alta masa molecular y a la fuerte interacción intermolecular por enlaces de hidrógeno, lo que genera mayor masa contenida en el volumen. También el agua con azúcar nos dio 1200 kilogramos metro cúbico, lo cual nos da una densidad mayor que el agua potable. Este incremento se explica porque la disolución del azúcar aumenta la masa total del sistema sin que el volumen aumente proporcionalmente, lo que incrementa la relación masa-volumen. También encontramos que el vinagre nos dio 1100 kilogramos metro cúbico, lo que presentó un valor intermedio, coherente con su composición, agua más ácido acético, cuya densidad es ligeramente superior a la del agua pura. Por otro lado, el aceite de motor nos dio 850, lo cual fue la menor densidad, y esto se debe a que los hidrocarburos que lo componen tienen una menor compactación molecular y menor masa por unidad de volumen. Por otra parte, en cuanto al peso específico, los valores calculados mantienen proporcionalidad directa con la densidad, cumpliendo la relación, como lo establece Robert Fox y Allan. La coherencia entre los valores de densidad y peso específico confirman la correcta aplicación y fundamento teórico. Por último, la gravedad específica muestra los valores mayores a 1, donde nos dio la glicerina, el vinagre y el agua azucarada, indicando que estos fluidos son más densos que el agua, mientras que el aceite nos dio un valor menor que 1, lo cual es menor a la densidad del agua. Bueno, ahora seguimos con cómo se hace la corrección de densidad de acuerdo a la temperatura que se mide. El cambio de densidad con la temperatura se explica mediante el coeficiente de expansión volumétrica.
definido como la variación relativa del volumen respecto al cambio de la temperatura a presión constante, según Yunus et al. 2015. Esto se explica porque la densidad de un fluido no es una constante fija, sino que varía con la temperatura, porque al calentar un fluido su volumen cambia. En trabajos científicos y en laboratorios se explica el coeficiente de expansión volumétrica y ecuaciones basadas en datos experimentales para corregir la densidad medida y compararla con un valor estándar a una temperatura de diferencia. Esto se hace aplicando un factor de corrección que depende de cuánto difiere la temperatura real de la temperatura de referencia. Determinar la densidad con un pignómetro es de una manera muy sencilla y precisa. En este caso lo que hacemos es primero pesar el pignómetro vacío, después pesarlo con el fluido de prueba. Nosotros utilizamos como fluido de prueba el alcohol. Después, el valor que nos da con el pignómetro lleno lo restamos con el valor del pignómetro vacío para determinar la masa del líquido. Aquí ya podemos aplicar la fórmula de densidad, que densidad es igual a masa sobre volumen. La masa la tenemos, que nos dio 21.75 gramos, y sobre el volumen del pignómetro, que era de 25 mililitros. Esto nos dio un valor de 0.87 gramos sobre mililitro. Como conclusión, la práctica nos permitió determinar experimentalmente densidad absoluta, peso específico, gravedad específica de diferentes fluidos, verificando la relación teórica entre estas propiedades. Los resultados obtenidos fueron coherentes con los principios fundamentales de la mecánica de fluidos, evidenciando que la densidad depende de la composición del fluido y que el peso específico es proporcional a la densidad. También se confirma que además que los fluidos con gravedad menor a 1 también presentan una mayor flotabilidad respecto al agua.